y amigo mío, durante ya más o menos como 30 años. Se ve joven, pero ya tiene sus años. No sea amigo de nosotros. Ah, no, claro, claro, por supuesto, por supuesto. Y entonces me dice ayer, la amiga Walter me dijo, y ahora que culto ahí en la iglesia, y le mandé la programación que nos mandan, donde sale escuela bíblica, etc. Yo no le quise preguntar, pero yo supuse que iba a venir. Solo que yo pensaba que iba a venir como a las 10:30. Buenos días. Buenos días. Buenos días. La hermana reina de sus. Entonces, ya hemos avanzado en esto. Tenemos ya una parte de haber iniciado el estudio de Éxodo. Estuvimos estudiando del 1 al 9, creo, hace 15 días. Sin embargo, ahora quiero hacerles alguna pregunta para que ustedes la respondan, por supuesto. Una de ellas, ¿creen ustedes que tiene poder el faraón? ¿Cómo? Ajá, vaya, esa era la otra pregunta. Es la otra pregunta. ¿Qué tipo de poder tiene faraón? ¿Político? ¿Social? ¿A qué se refiere a poder real? Ajá. Lo que dice el hermano Roger es que él dice que es poder real porque él interpreta de que se refiere a todo tipo de poder que tiene un gobierno. Muy bien. Ajá. Sí. Cuando le digo que viene el micrófono se queda callado, ¿verdad? De los 3 órganos, dice una teoría que el Estado, en las teorías un poco más conservadoras, dicen que el Estado se compone de 3 órganos: el órgano ejecutivo, el órgano legislativo y el órgano judicial, a lo que se le llama también los 3 poderes, ¿verdad? Hay otras teorías que ahora incluyen a la sociedad civil como parte del Estado, que unas son unas teorías un poco más actuales. O sea, lo que se llama el pueblo, ¿verdad? Aquí. Muy bien. Entonces, para ustedes, el faraón tiene un poder político. ¿Por qué piensa que tiene un poder político faraón? Usted tiene el micrófono, no. Espera. Es que usamos el micrófono para que se escuche. Él puede decidir, decían, el quehacer de la sociedad. Eso es el quehacer político, se puede decir, porque político viene de polis, Ajá. sociedad. Sí. ¿Me puede Entonces, dar un ejemplo? La forma como funciona, digamos, él puede decidir cómo está distribuida, digamos, la producción, cómo realizar la producción, de qué manera asignar los recursos. O quitárselos. Sí, también. Él prácticamente posee todo. En ese momento, el faraón es el rey, o sea, hay monarquía. El Estado que está en ese momento, Sí. políticamente hablando, es monarquía. O sea, él Sí. tiene el poder absoluto sobre toda la sociedad, todo el quehacer. Muy Él bien. tiene la última palabra, él decide todo. Muy bien, muy bien. ¿A qué nos referimos cuando se dice de que él tiene también el poder social? La forma como funciona la sociedad,
también él puede decidir todo eso. Digamos, por ejemplo, si hay las clases, el respeto por las clases sociales o la distinción, digamos, de las clases sociales, él también tiene poder sobre eso. Él decide básicamente quién merece qué cosa, eh, basado en el cobro de los tributos también, que es otro poder que él tiene. Muy bien. Todo el que hacer, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces el faraón sí tiene poder. El poder que tiene está vinculado a la economía, a la organización social, a la producción, a todo el gabinete de Estado, por decirlo de esa manera, a todo el equipo que gobernaban, a la religión también. O sea, es todo un tipo como los gobiernos actuales, ¿verdad? Que se tiene, o la concepción del Estado. Eso se reducía a un faraón. Faraón decidía por las leyes, por todo. Decidía. Etcétera. Muy bien. Ese tipo de poder tiene Faraón. Y Moisés y Aarón tienen poder. Voy a poner en forma. Solo utilizan el poder que el Ser Supremo les otorga. Tengo entendido que le proporciona un báculo, una cuestión de madera, como un bastón, algo así. Y él les dice qué hacer con ese báculo y en realidad la palabra de él es el poder, podría decirse que encarna en las palabras del faraón, que es como el mensajero. Y entonces él en sí no tiene poder como ser humano, pero sí el Padre Celestial, el Eterno, le otorga algo de lo que él tiene, pues, Sí. para tratar de hacer entender al faraón un poquito por las malas. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más que quiera decirme algo de Moisés y Aarón, si tienen poder o no? ¿No? Lo vamos a dejar en suspenso porque no los veo muy seguros. Moisés y Aarón. Claro. Vaya, dígame. No. No, yo solo a Douglas, es que es amigo de Douglas también. Ok. Sí, en ese momento, cuando Moisés llega de Arán, de donde estaba, ellos siguen siendo esclavos, no tienen ningún poder delante de Faraón, ni delante del pueblo. Ese detalle hay que tenerlo presente en lo que vamos a seguir estudiando, ¿verdad? Moisés y Aarón no tienen poder frente al faraón, ni tampoco tienen poder frente al pueblo. Y ya lo vamos a ver por qué. Quiero invitarles a que lean el capítulo número 5, el versículo 1. Dice, si lo buscan, capítulo 5, versículo 1. Después, Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Cuál es la demanda? ¿Se acuerdan de que eso lo vimos la última vez? De que esta no era una petición, no era una súplica, no era un ruego, sino que era una demanda, era una exigencia. ¿Quién hace la demanda? ¿Moisés y Aarón o la hace Dios? Dios, exacto. Dios le demanda porque dice Moisés y Aarón, le dice, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo. No si te parece, déjalo ir. Si querés, déjalo ir.
Me gustaría que le dieras permiso. No dice eso, ¿verdad? Es un imperativo, es una exigencia que se la está haciendo Dios a Faraón. No sé si se acuerdan, pero en la primera clase de Éxodo capítulo 1, yo les dije esto. Había uno que tenía un proyecto de muerte y otro un proyecto de vida. Y preguntaba, ¿quién es el autor del proyecto de muerte? Es el faraón. ¿Quién es el autor del proyecto de vida? Es Dios. Todavía esto se ve enfrentado. Todo esto va a ser una cuestión de enfrentamiento entre Dios y el faraón. Moisés y Aarón, ¿qué rol juegan ahí? ¿Cuál es su rol? Embajadores. ¿Qué más pudiesen ser ellos? Los interlocutores, embajadores, los enviados. Exactamente, porque Dios los llama y los envía, ¿verdad? Pero el autor del proyecto de vida no es Moisés. ¿El reino de Dios de quién es? De Dios, no es de la iglesia. ¿La iglesia qué es? ¿Qué? ¿Perdón? Puerta, instrumento al servicio de Dios. No Dios al servicio de la iglesia. No Dios al servicio de Moisés. Eso es constante en toda la Biblia, no hay que perderse en eso. Cuando creemos que Dios está a mi servicio, ya ahí ya fracasamos. Ya no computamos bien cómo es esta cosa del Evangelio, del reino de Dios y todo eso. Porque en ninguna parte de la Biblia van a encontrar ustedes de que Dios está al servicio nuestro, de los seres humanos. No van a encontrar eso. Que habían reyes, que la población le servía a los reyes, porque creían que los reyes eran elegidos por Dios, es otra cosa, ¿verdad? Eso es una tergiversación. Moisés, entonces, ¿cómo responde Faraón a la demanda de Dios? ¿Y quién es ese Dios? ¿Y quién es ese Jehová? ¿Quién es ese Yahvé? O yo les ponía eso, ¿quién es ese YHWH? ¿Quién es ese para que yo le haga caso? Si yo soy Faraón, si yo soy, no es cualquier chapucero, ¿verdad? ¿Cómo? Cualquier 5 de yuca, ¿verdad? No. Yo soy el Faraón, el rey, dígame. Solo espere ahora, hermano, y por favor. Sin embargo, hay algo que me llama mucho la atención a mí en este tema de poderes, que el versículo 16 del capítulo 4, Jehová le dice, hablando corrigiéndolo, confrontándolo a Moisés, y en el versículo 16 le dice, hablando de Aarón, y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. ¿Qué hacía Moisés para atrás? Moisés cuando... ¿de quién era el mensaje? Hermano Roger, ¿de quién era el mensaje que hablaba Moisés? De Dios. Muy bien. ¿Y cuál es el rol de Aarón en relación a Moisés? El rol de Aarón es Ajá. Acompañarlo en la misión. ¿Para qué? Bueno, es lo que dice en el... No hay problema. De eso se trata esta cosa aquí. El versículo 15 dice, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras.
y yo estaré con tu boca, con la boca de Moisés, ¿verdad? Y con la suya, con la boca de Aarón. Y os enseñaré a ambos lo que hayáis de hacer. Entonces lo que le está diciendo, porque cuando Moisés está regateando con Dios, no, si yo no puedo hablar, yo me equivoco cuando hablo, si yo apenitas, ¿verdad? Entonces apenitas digo las cosas, ¿verdad? Si yo, hasta la gente dice que posiblemente sea tartamudo, no sé por qué dicen eso, pero lo que está argumentando Moisés es que voy a ir a hablar con este tipo, con Faraón. Con este es el que voy a ir a hablar. No es cualquier cincueyuca, como dice el hermano, ¿verdad? Es con el Faraón. O sea, aquí hay una onda actual, ¿verdad? Es porque se enfrenta como algo que usted dijo más temprano. Moisés y Aarón se enfrentan con el que tiene el poder fáctico, el poder real. No es cualquiera. A uno le tiemblan las cosas, la vida. Cuando uno se enfrenta con el que tiene el poder de matarlo a uno. ¿Y Dios cuál es la promesa que le ha dado a Moisés? Yo voy a estar contigo y cuando celebren, cuando salga el pueblo, ¿se acuerdan de eso que lo vimos, verdad? Yo no me acuerdo ya en qué capítulo, pero eso ya lo estudiamos. Cuando vayan a celebrar, ahí voy a estar yo también. Y yo les decía, ¿y qué es la gran cosa esa? Para Moisés no era suficiente que Dios le dijera, yo voy a estar contigo hasta los últimos días de tu vida. ¿Por qué? Porque sabía que le iba a volar la cabeza, lo iba a matar. Entonces Aarón funge un rol, una misión de ser el interlocutor entre Moisés y el pueblo, y Moisés y el faraón. Porque Moisés ha argumentado a Dios de que no puede articular bien los mensajes. Yo diría ahora, no, si a mí se me olvida, a veces voy a un lugar y no sé si iba o venía, o a qué iba, ¿verdad? Y uno se rasca la cabeza diciendo, yo no sé, ando buscando los lentes y uno los anda aquí en la mano o en la cabeza, ¿sí? Entonces, cuando dice el texto en el versículo 16, y tú serás para él el lugar de Dios, o sea, tú vas a ocupar como mi lugar, pues, frente a Aarón. A eso se refiere. No es que le vaya a rendir obediencia, ni pleitesía, ni nada de eso. No, no, no. Muy bien. ¿Cómo responde Faraón a la demanda de Dios? Yo no sé quién es ese Dios para que yo le haga caso. Versículo 2. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Jehová. Ni tampoco voy a dejar ir a Israel. Le hablaríamos, no me contesten, ¿verdad? Le hablaríamos así a Dios nosotros. Mira, y si Dios me llama para hacer tal cosa y yo no te voy a hacer caso. ¿Perdón? En general siempre decimos que no. Exacto. Es que usted me adelanta. Pero de eso se trata esta clase. Precisamente de eso se trata. Porque ahí en el texto dice que no agarren costumbre de no reunirse, de no congregarse, ¿verdad? ¿Lo hacemos? Obviamente ustedes no son el caso. ¿Por qué? Porque están aquí. ¿Le hacemos caso a Dios entonces? ¿Obedecemos a Dios entonces? ¿Nos colocamos como Faraón entonces? ¿Tenemos fe en Dios entonces? De eso se trata esta clase, ¿verdad? De ver ese tipo de cosas. Y que a veces parecemos Faraón. Ni siquiera Moisés. En este sentido, entonces Faraón se para frente a un Dios que no conoce, que no ha escuchado, y ¿por qué le voy a hacer caso?
Ustedes sí conocen a Dios, todos los que están aquí, estamos aquí, y los que están conectados, todos lo conocemos. No hay una persona que ignora quién es Dios. No lo existe. Ahora bien, ese no es el punto. El punto es, ¿le obedecemos? ¿Cuándo le obedecemos? ¿Cuando me conviene? ¿Cuando estoy en necesidad? ¿O cuando Él entonces me exige, me demanda? No, es que ya se puso dura la cosa, ¿verdad? A mí me habían dicho de que Dios estaba al servicio de uno. Por eso yo utilizo algunos ejemplos, ¿verdad? No de aquí, de otras iglesias, que dicen, por ejemplo, reté a Dios para que cumpliera sus promesas. Por favor, el que no cumple somos las personas. Dios no tiene ese problema. Increpé a Dios que cumpliera con lo que me prometió. ¿Y qué te prometió? ¿Perdón? Exactamente, puse a prueba a Dios a ver si es cierto, ¿va? A mí me parece que esas son deducciones, interpretaciones de una falsa teología, de no conocer quién es Dios. Porque el pueblo está al servicio de Dios, desde la fundación del mundo. No Dios al servicio del pueblo, ¿verdad? Pero bien, sigamos porque si no tampoco voy a terminar ahora. Versículo 3, Moisés y Aarón amplían la demanda. En el versículo 3 dice, y ellos dijeron, Moisés y Aarón, el Dios de los hebreos me ha encomendado, nos ha encontrado, o sea, al pueblo, iremos pues ahora y camino en 3 días por el desierto, ofreceremos sacrificios a Jehová, nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros peste o que venga Él con espada. ¿Se acuerdan que hablamos aquí de los días? Eran 3 días de ida y 3 días de regreso, eran 6 días, y yo les preguntaba cuáles son las implicaciones de que toda una población de esclavos que sostenían la economía de Egipto, porque estaba basada la riqueza de Egipto en la explotación, dominación de la esclavitud, de los esclavos. Versículos 4 y 5, eso ya lo vimos, ¿verdad? Por eso voy aquí rápido. 4 y 5, entonces el rey de Egipto les dijo a Moisés y a Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Vuelvan a su trabajo. Dijo también el faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar sus tareas. ¿A quién está culpando faraón? ¿A quién culpa? A Moisés y a Aarón. Ya los identificó, ¿verdad? Como líderes. Faraón no es ningún tonto, no es ningún ingenuo. Faraón sabe, por eso está allí en ese puesto. Entonces, les dice eso, ¿verdad? ¿Por qué hacen cesar de sus tareas? ¿Por qué distraen al pueblo? Es numeroso. Es importante que continúen con su trabajo. Ahora bien, del 6 al 9 hay un recrudecimiento de las medidas de esclavitud. No le basta a Faraón eso, sino que a partir entonces, porque en el versículo dice, ustedes, Moisés y Aarón, hacen que el pueblo esclavo no cumpla con su trabajo. ¿Por qué? Porque lo distraen. Yo recuerdo que esa vez que estuvimos viendo eso, yo les ponía algunos ejemplos bien chistosos que mamá y papá a veces hacen. Cuando uno lo ven ahí con la pierna cruzadita, no haciendo nada, no tenés oficio que hacer, vení, te voy a poner otra cosa. ¿Sí se acuerdan que hablamos de eso? No, no se acuerdan. Chorro. Entonces, que los ven así, ¿verdad? Entonces Faraón ya empieza a manipular la opinión pública. Ahí, Faraón empieza a diseñar todo un mensaje
y a tergiversar las cosas. Ustedes, Moisés y Aarón, hacen distraer al pueblo, hacen desviar de su tarea al pueblo. Ustedes son los responsables de eso. Entonces el faraón en el versículo 6, si quieren sigan ahí la lectura, mandó faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo, o sea, del pueblo esclavo, que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no darán paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja y les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes y no se la vayan a disminuir para nada, porque están ociosos, haraganes, sin oficio. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Ese es todo el discurso político del faraón para tergiversar la demanda de Dios de la liberación. Ustedes les sobra el tiempo, ustedes son haraganes. Por eso, entonces no hay que darles paja. ¿Por qué? Porque les sobra tiempo. Y no sé si se acuerdan que el hermano Pleites, esa vez que estuvimos hablando de esto, nos dijo toda la historia esta de cómo se cultiva eso. ¿No se acuerdan? No, tampoco. ¿Cómo? La paja para la fabricación de los ladrillos, ¿verdad? De adobe. Entonces él dijo todo eso en esa ocasión. Vaya. ¿Por qué entonces el faraón recrudece las medidas? ¿Por qué agrava la situación de los esclavos? ¿Por qué lo hace? Lo que acabo de leer, ¿por qué lo hace? Sí. Las medidas de endurecimiento, no, ahí no aparece Moisés, sino que el pueblo es el que la aguantó. Es decir, yo soy el vocero, pero Faraón a quien castigó es el pueblo. Solo fíjense que eso no ha cambiado hasta la fecha. No cambia. Moisés y Aarón son los voceros de la demanda que Dios le hace al faraón. No vaya. ¿Acaso Moisés y a Faraón acaso Dios ha dicho de que este pueblo por holgazán quiere 3 días para ir a adorar a Dios? ¿Verdad que no? Vaya. Y viene entonces Faraón. Y Faraón entonces lo que hace es endurecer las medidas. Y el Faraón lo que dice, estas medidas más duras, más crueles, más explotadoras, ¿por qué lo hace? En el argumento de Faraón, porque el pueblo es haragán, en otras palabras. Le sobra tiempo, es ocioso. O sea, no tienen suficiente trabajo y se quejan entonces por gusto. Diga. Perdón, hermano. Que no podría ser también de que el faraón quería que el pueblo se pusiera en contra de Moisés y Aarón. Es probable, ¿verdad? En la misma línea, ¿verdad? Entonces, ¿a quién castiga estas medidas? Al pueblo. Y cabal, va. Otro que va adelantando. Entonces, pero también está bueno esa onda, sí. Entonces, los versículos, ya no los voy a leer, ¿verdad? Pero el versículo del 10 al 14 es la implementación de las medidas.
Y esta cosa viene como en cascada, dirían unos, ¿verdad? Otros dirían de otra manera, como en cadena, ¿verdad? Porque Faraón así tiene la estructura, es piramidal. Hay empresas que todavía tienen esa estructura, ¿verdad? Y los directores de esas empresas son los que deciden por todo, ¿verdad? Para abajo. Faraón dice que reúne a los capataces, pero si se fijan, reúne a los capataces del pueblo esclavo, de los hijos de Israel. Y les dice, no le vayan a entregar la paja, déjenlos que ellos la vayan a traer. Pero si no la consiguen, es garrote, ¿va? Es patada, es garrote, es latigazo, es castigo. Y tienen que producir la misma cantidad de ladrillos. No es cuestión que me van a venir a decir al faraón, ¿verdad? No, es que como ahora ocupamos tiempo para ir a traer la paja, ya no nos queda tiempo para producir los miles y miles de ladrillos. No. Es que lo que pasa es que tienen tiempo de sobra. Por eso se ponen a pensar cosas que no son. Por eso se ponen a pensar bayuncadas, porque les sobra el tiempo. Entonces, las medidas se endurecen. La justificación de Faraón es haragán y ocioso, pero el propósito de eso, como el hermano Pleitejes y el hermano Douglas, quizás es que el pueblo tenga bronca con Moisés y Aarón, y también tenga bronca con Dios. ¿Quién? El mismo pueblo. Y eso es lo que ocurrió, pues, precisamente. Versículos del 15 al 16. Dice, los capataces de los hijos de Israel, los capataces, ya no es Moisés y Aarón, los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? ¿Por qué lo haces así con tus esclavos? Es la palabra. No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen, haced el ladrillo, y he aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. ¿Identifican eso? Entonces, los que son jefes de cuadrilla del pueblo de Israel van donde Faraón y le dicen, mira, esto no puede seguir así, nos están golpeando. Y todavía entonces, tú mandas eso y todavía entonces ese mismo pueblo esclavo es culpable. 17 y 18. Esto ya no lo estudiamos la vez pasada, ¿verdad? Entonces Faraón le respondió, estáis ociosos, sí, ociosos. Y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. ¿Le oyó Faraón a los capataces del pueblo de Israel? No. Es que así son la gente, ¿no? Bueno, no sé si solo los de antes, pero los reyes como Faraón no escuchaban al pueblo. No lo escuchaban. Entonces, ustedes lo que son haraganes. El Faraón a los que le llegaron a hablar. Por haraganes es que están así. Así es que no. Y se mantiene en su posición intransigente, se aterca, se encapricha. Dígame. Perfecto. Ajá.
él lo entiende a su manera, el proyecto Faraón. Sí. Y también llega el momento que el endurecimiento de todas estas medidas, los mismos cuadrilleros que deben haber sido egipcios también, ¿verdad? Siervos del Faraón, ellos se dieron cuenta que la cosa estaba mal, que Faraón había perdido la mesura Sí. de las cosas. Sí. Y el otro proyecto es el proyecto de Dios, el cual Faraón no entendía absolutamente nada. Y entonces el proyecto de Dios, que eligió a Moisés y a Aarón para hacer esto, tenía otro propósito, que habiendo leído todo lo que sucedió desde que se le ordenó a Moisés ir a hablar con Faraón hasta que llegaron a la tierra prometida, a mí me da la impresión que Moisés y Aarón no entendían todo el proceso desde el principio hasta el final también, sino que como que Dios le iba dando luces en el camino sobre qué es lo que debían de hacer en cada momento. Entonces, pero Dios hace las cosas como Él quiere, cuando Él quiere, y aunque yo no esté de acuerdo. Sí. Ahí estamos. Ya vamos a llegar ahí ya vamos a llegar. Y dice entonces en versículo 19. Entonces los capataces de los hijos de Israel, a los que ya les había dicho el faraón la respuesta, se vieron en aflicción al decirles, no se disminuirá. ¿A quién les dice? Al pueblo. Al pueblo. No se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. O sea, la cosa no va a cambiar. Las medidas duras se mantienen. Faraón no oyó, no cambió. Solo recuerdo, por ejemplo, la medicina amarga, ¿verdad? No, pero es que miren, que aquí, que allá. No. Estoy hablando del faraón. Es cierto. Vaya, pero ahí vamos a lo que ustedes dos plantearon. ¿Cuál es el resultado de todo eso? Del 19 al 21. Perdón, del 20 al 21. Y encontraron a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón. ¿Quiénes vieron a Moisés y a Faraón? Sí, y particularmente ¿quiénes? Los capataces. Los capataces que acaban de hablar con Faraón, que le acaban de pedir que cambie esas medidas. Entonces salen del palacio, ¿verdad? De hablar, y ven a Moisés y a Aarón. Y les dijeron a Moisés y a Aarón, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos mate. ¿Cómo dice esta versión, Douglas? ¿Qué versión tenés? Ah, Reina Valera. ¿Alguien tiene otra versión que no? Sí, el hermano Pleites y el hermano La Salomón. traducción latinoamericana Vaya, dice, dele. y les dijeron que Dios los castigue por el mal que nos han hecho. Ahora el rey y su gente nos odian más que antes. Ustedes les han dado un pretexto para que nos maten. Entonces Moisés le reclamó a Dios, Dios mío, ¿para qué me enviaste? Solo para hacer sufrir a tu pueblo. Cabal, ¿verdad? Desde que vine a Egipto, desde que vine a Egipto le di al rey tu mensaje
Él no ha dejado de maltratar a tu pueblo, sin embargo, tú todavía no nos has liberado. Al hermano Salomón, ¿cuál versión es? Ay, dice de la versión. La Biblia de nuestro pueblo dice: les dijeron, el Señor los examine y los juzgue. Nos han hecho odiosos ante Él. Al faraón y a su corte le han puesto en la mano una espada para que nos mate. Moisés volvió al Señor y le dijo: Señor, ¿por qué maltratas a este pueblo? ¿Para qué me has enviado? Desde que me presenté al faraón para hablar en tu nombre, el pueblo es maltratado y no has librado a tu pueblo. ¿Qué piensan de eso? ¿Por qué Faraón entonces, hasta ese momento, creen que Faraón está teniendo éxito? ¿Qué ha provocado Faraón con las medidas duras? ¿Qué ha provocado Faraón? ¿Ha liberado al pueblo? No. Entonces, ¿qué está logrando Faraón? Hermano Miguel, ¿qué piensa usted? ¿Desconfianza entre quiénes? Entre el pueblo. Ajá. Bueno, considero que en ese momento el pueblo, manipulado por el faraón, está empezando a hacer reclamos, no directamente al faraón, sino que directamente a Moisés por lo que está haciendo, dejando de lado el envío o el mensaje que le ha otorgado Dios al pueblo. Esto para mí es fascinante, ¿verdad? Porque es un momento crítico, decisivo, en donde el proyecto de Dios se puede ir o sea, se puede desbaratar o finalizar, ¿verdad? O llevar a cabo, continuar. O sea, es un momento decisivo aquí. Los capataces ven a Moisés y a Faraón y les reclaman por la culpa de ustedes, es que este Faraón nos va a matar, nos está matando con esas medidas. Y Moisés le dice a Dios: ¿y por qué me mandaste a hacer eso? A hacer más abominación al pueblo. Porque desde que vine aquí, vos no has liberado al pueblo. Capaz le dice Moisés: si yo ni quería venir, ¿verdad? ¿Para qué me dijiste que viniera? ¿Y qué acaso Dios le dijo que iba a ser fácil? Lean el texto. ¿Acaso Dios dice que es fácil esta cosa? Pero es de toma de decisiones también, ¿verdad? O sea, esta onda del reino de Dios es de tomar decisiones siempre, pero de tener una claridad constante, latente, histórica, consecuente. Porque viene un fulano que le dicen faraón y zarandea toda una nación, ¿verdad? Que está esclava. Claro, pues está esclava. 400 años de ser esclavos. O sea que aquí supongo que Moisés y el faraón, cuando anda y transmití esa demanda, ¿verdad? A faraón, que le iba a decir: va pues, como no, ¿cuándo te querés ir? Perfecto, andate, ¿verdad? Dios nunca les dijo eso. Entonces, Faraón sí está teniendo éxito, porque está desbaratando esto. ¿Qué es lo que está desbaratando? El proyecto de vida de Dios. ¿Qué está desbaratando? La liberación del pueblo, de la esclavitud. Entonces los capataces culpan a Moisés y a Aarón. ¿Tienen razón los capataces? Sí, tienen razón. En un sentido tienen razón, a un nivel tienen razón. ¿Quién es el que ha hablado a favor de la liberación? Moisés y Aarón. Lo que pasa es que ellos traen el mensaje de Dios, pero lo visible para ellos es Moisés y Faraón y Aarón.
Pero Moisés sí sabe de quién es el mensaje también, completo. El autor de todo esto es Dios. Y entonces por eso le reclama a Dios Moisés. ¿Tiene razón Moisés y Aarón de reclamarle a Dios? Razón no. Es la experiencia que vivimos en un montón de cosas que suceden en la vida también, donde el que está dirigiendo, cuando se siente increpado, dice, bueno, y la verdad, y yo ¿por qué me voy a sacrificar por todos estos otros? Que realmente vale la pena. Y eso de valer la pena depende de qué es lo que estamos haciendo también, si es una cosa correcta. Eso sucede en las luchas sociales también, que los que están dirigiendo hacen tratos para obtener beneficios y para hacerle creer al pueblo que han luchado por él también. Pues en este caso creo que Moisés y Aarón hablado en esa forma con Dios, como que era un momento de crisis para ellos también. Es un momento de crisis porque ¿cómo es posible que 400 años después ahora entendiera todo el pueblo, todo el proyecto de liberación hasta el regreso a Canaán? Creo que quizás los primeros 50 años, desde que estuvieron esclavos, la gente estaba añorando el regreso a Canaán. Pero ahora, después de 400 años, estaban acostumbrados a vivir, estaban acostumbrados a la esclavitud. Los que estaban en posición buena, pues se sentían bien también. Sí. Pero de aquí en adelante, entender ese proyecto de Dios, yo creo que es natural como humano en Moisés y Aarón haber tenido esa crisis también. Sí. Porque después de esa crisis, la cosa continuó hasta que llegó a la entrada de la tierra prometida. Muy bien, muy bien, muy bien. Tener una crisis no es ni bueno ni malo, ¿verdad? Simplemente uno experimenta crisis en la vida. El problema es cuando te alejas de Dios en medio de la crisis. Y allí podemos aprender algo, porque Moisés lo que hace es buscar a Dios en medio de la crisis. Claro, le reclama, ¿verdad? Y le dice, ¿por qué afliges al pueblo de esa manera? Imagínense cómo permeó el mensaje de Faraón en Moisés. Porque según Moisés, ¿quién aflige al pueblo? Esta lógica la vamos a ir a repetir en las plagas, pero sí quiero ya adelantarla un poquito. Según Moisés, ¿quién aflige al pueblo? Dios, ¿verdad? Pero realmente, ¿quién aflige al pueblo? Es Faraón, ¿verdad? Eso lo vamos a ver después en las plagas, que se da un término ahí que es muy confuso, ¿verdad? Pero hoy lo vamos a ver cuando vemos las plagas. Bueno, y entonces le dice después Moisés a Dios, ¿para qué me enviaste? Bien estaba yo allá de pastor con cabras y ovejas o lo que sea, con mi suegro, con mi mujer y mis hijos. ¿Para qué me trajiste? Ni quería venir, te regateé para venir, insististe en venir, en traerme. Y entonces, ¿y acaso Dios le dijo a Moisés, va a ser fácil, vení, si yo te voy a allanar el camino y va a ser fácil? Nunca le dijo eso. Pero quizás él se generó esa expectativa, esa percepción. Ahí los psicólogos le ayudan a uno a entender esas vainas, ¿verdad? Pero cuando uno percibe algo, no es real, es una percepción,
es algo subjetivo. En este sentido, entonces, Moisés dice, porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Chivo, a mí me gusta esta onda, ¿no? Pero porque es de la vida, pues. ¿Y tiene su actualidad esto o no lo tiene? No me contesten, por favor, porque ya estuvo, ya se acabó el tiempo. Sin embargo, algo que dijo, creo que el pastor Luis el domingo pasado, y yo lo he dicho también en otras ocasiones, nada de la Biblia está escrito para ángeles, ni para las nubes, sino para hombres de mujeres de hueso, con sentimientos, con pensamientos que viven un contexto determinado. El contexto puede ser un contexto tranquilo, de paz, o puede ser un contexto de guerra, de aflicción, de adversidad. Uno, en la medida que lee el texto, reflexiona en él, logra encontrar luz para la vida de uno. Uno puede encontrar consuelo para uno, pero también uno puede encontrar también el desafío que Dios les va metiendo a uno, poco a poco, o a veces de romplón, ¿verdad? Se lo mete para que uno entonces comparta el Evangelio con otras personas y que vean de que Dios no está nunca más allá del sol, que Dios está aquí en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestro contexto, en nuestras luchas, en nuestros éxitos, camina juntamente con su pueblo para lograr llevarnos hasta su reino. Oremos. Querido Dios, te agradecemos porque siempre has sido un Dios que está en favor de la vida, de la paz, de la libertad, de la justicia. Y porque siempre nos llamas a nosotros, como hombres, como mujeres, creyentes en ti, a proclamar siempre las buenas nuevas de tu reino. Gracias por todo, Padre. Amén.